un 70, 75, 80% según los años cotizados. Ahora se le calcula de otra manera. Grupo de menos de 36 años. Se dejó establecido que cuando se va a jubilar, le dicen, usted tiene tanto en esta cuenta, más unos rendimientos que va a tener en 20 años, chiquito, porque de ahí va a salir la pensión y cada vez el fondo va a ir bajando. Pero se presta. Y eso lo dividen entre 250 meses. Entonces, si lo que te calculan son $60,000, ¿verdad? Entre 250 meses, ¿cuál es la pensión? $240. Y tu último salario puede ser 1,000 o puede ser 900, digamos que sea 900. Bueno, nosotros manejamos dos niveles, el nivel 2 y el nivel 1. Los del nivel 1, la categoría sexta está como en los 655.7, es el mínimo que comenzamos con la categoría sexta. Y la alta del nivel 1 es de 1071, por ahí, .11. Sí. Pero la mayoría son docentes que no son, y hay que hacerse el examen, eso hay bastante, ¿verdad? Entonces no llegamos, porque es ni en el nivel 1 llegamos a los $2,000 que se dicen como salario, como docente. Y en el nivel 2, la categoría sexta está con el salario como de 595.52, que es donde comenzamos. Y con el escalafón, ¿verdad? Llegamos a la última categoría, que es la 1A, que ese es de 973.73 centavos. Entonces nosotros vemos ahí, no llegamos ni siquiera a los 1,000. Y la mayoría de docentes están en el nivel 2. Muy bien. ¿Cuál sería la pensión que les quedaría a un nivel 2 con ese salario? Al nivel 1, que se acerca a $1,000, esa persona no logra acumular $60,000. No lo acumula. De manera que le va a salir a esa una pensión de 240. A nivel 1, al más alto. Eso por 20 años. Si se acaba en esos 20 años el fondo, entonces le van a pagar de un fondo que se llama Solidario, que se creó en el 2017. Okay. No da para más. Se reemplaza un salario por el 25% de ese salario. De manera que con $1,000 o 900 la pensión anda por los 240, 235, 238. La tasa de reemplazo, que era de 70%, de 75%, pasa a ser ahora de 24%, 25%, 26%. Según lo que logra acumular. Para una persona con un nivel de 700 y pico, era el segundo, sácale un 25% a $700 para ver cuánto te va a dar esa pensión, porque está calculado qué es lo que acumula. Y eso se sabe, que el reemplazo anda entre 25, 26, 27% del último salario. Entonces $700, el 25%, digamos que fuera 700. Esa pensión no llega a $200. Y si son $575, esa pensión podría superar ligeramente los $100. Así, pero esto tiene que ver con la forma de cálculo establecida en la reforma del 98. Ahora bien, que esa fórmula ya está dada. Está dada y continúa con esta nueva ley. No está cambiando. No está cambiando. Esa es la aclaración que nosotros queremos saber como docentes, porque se maneja que la reforma le van a aumentar $40 más, o ahí según el salario, ¿verdad? Sí. Entonces queremos dejar bien claro nosotros como docentes cuál sería nuestra pensión que nos quedaría, pero esos 40 o esos $30 que dicen que son el aumento que tiene la pensión, que así se ha manejado en esta reforma, que si es cierto o no. Ok, podemos ver más adelante lo del aumento. En el artículo 97 de esta ley se mantiene la fórmula. Es el fondo con unos cálculos de rendimientos en 20 años entre 250 meses. No cambia nada. Esta ley lo mantiene. Y salen así las pensiones. Ahora, una persona, si se jubilara hoy, le salen 240, va a recibir 304. Porque la pensión mínima está en 340. Lo que no sabe la persona es que la AFP pone 240 y el Ministerio de Hacienda tiene que poner 264. Porque eso es un problema que no es de la AFP,
La AFP le dice a usted, esta es su pensión. Y usted le dice, sí, pero son $150, pero la mínima está entre 4. Bueno, usted tiene que ir a averiguar en Hacienda para que Hacienda mande el dinero, para que suba a 304. Pero eso es por un complemento que van a dar porque subieron la mínima. Y la mínima, el aumento lo aprueba la Asamblea, ¿verdad? La Asamblea Legislativa. Ok, pero la pensión saldría más o menos así. Pero este es para el grupo obligado. Pero hay otro grupo que no es obligado, que fue el grupo optado. Todavía hay gente que se está jubilando. Que son a donde estaban Los que se pasaron de manera voluntaria, supuestamente voluntaria, a la AFP. ¿Qué edad tenían? Más de 36 y menos de hasta 50 mujeres y hombres hasta 55. Esa franja le dicen optado. Es decir, que si yo tenía 40 años, vamos a suponer que tenía 36 años, 37 años, yo podía decidir quedarme en el sistema público. O podía decidir irme a la AFP. Si tenía menos de 36, tenía que irme a la AFP. También era obligado el que consiguiera trabajo a partir de los 28. Ese grupo optado, la forma de cálculo es diferente a la que yo te estaba diciendo. A esa le calculan el salario promedio de los últimos 10 años. Antes era de los últimos 3 años. Digamos que tú ganabas 4.000 colones, 5.000 colones, te vas a jubilar, pero el promedio son 4. Ahora no, ahora es que tú ganas 5.000 colones, pero el promedio de los últimos 10 años es más chiquito, porque mientras más atrás, más chiquito era tu salario. Entonces ahora el promedio, digamos que te dé 3.000 colones, tú ganas 5, pero tu promedio de los últimos 10 años son 3.000. A eso, 3.000, hay que darle un 45. ¿De cuánto sale la pensión? 4 por 3, 12, no llega 2.000 y algo. Sustituye un salario de 5.000 por, digamos, 2.000. Te sale una tasa de reemplazo. En el ejemplo que estoy poniendo. Pero nosotros los docentes no llegamos a no llega a esa tasa de reemplazo. Por eso le decía, ¿cuál es el rango de salario que tenemos nosotros según los niveles? En el caso de ustedes, es más bajo. Digamos que tu salario promedio son $600, tu último salario son $600, pero el promedio son 300 de los últimos 10. Sácale el 45 a 300. Es una pensión del 45% de 300, como 160. O sea, sale tan mal como en el caso de los obligados. Solo que los obligados es el fondo entre 250 meses y los otros el promedio entre los últimos 10 años, un 45. Antes era promedio de los últimos 3 y le daban un 70, un 75, un 80, según se había trabajado 20 años, 22, 25. Aquí es 25 obligatorio a partir del 98, 55 años de edad la mujer, 60 el hombre obligatorio. El hombre entonces tiene 60, 25 cotizados y se jubila en el año 2008. Cuando va y tiene un salario de $600, le dicen que la pensión son 140. Ese es el obligado, pero hay que aclarar algo. Al obligado le dieron una ayuda, a diferencia al optado. Este es el optado. Le dieron una ayuda porque en el gobierno de Flores se aprobó un decreto. Cuando comenzaron a jubilarse los obligados, los optados, ya en el 2003, 2004, digamos un hombre que tenía 55 años en el 98. ¿Cuándo cumplió los 60? En el 2003. Y coincidió que tenía 25 años cotizados. O una mujer cumplió 55 y se jubila. Y ganaba $500, le sale una pensión de 100. Entonces Paco Flores tomó una decisión, aprobó un decreto. Y dijeron, a esa gente vamos a ayudar. Vamos a darle una pensión como si se hubiera quedado en el sistema público. ¿Cuánto le hubiera salido en el sistema público? Gana 500. ¿Cuánto le hubiera salido? 400. ¿Cuánto le salió con este cambio? 100. 300 menos. Démosle 300. Pero esos 300 no lo da la AFP. Lo da el Ministerio de Hacienda. Es decir, hay un complemento. Por eso, la gente que fue optada no ve la pensión tan lejos de su último salario. No la ve tan lejos. Porque le están reconociendo un complemento para dársela como si se hubiera quedado en el país en el Seguro Social. Es como decir, a esa gente la engañamos, pero vamos a ayudar. Pero ese decreto no cabe para los obligados.
Que ya no tuvimos la oportunidad de optar al FP, sino que de una vez a las FP. Porque fueron obligados. El decreto es para los optados, hombres o mujeres. Y luego llegó SACA y aprobó un decreto, el decreto 100. Sí. Ese decreto establece que, bueno, digamos, esa persona se jubiló, $500, le sale 100 de pensión, pero como el Ministerio de Hacienda lo está ayudando, se la suben a 400. Ok, sustituye un salario de 500 por una pensión de 400. Tal vez ni sabe que el gobierno está poniendo 300, porque se lo está dando la AFP. Esa persona tal vez ni lo sepa, o puede ser que lo sepa. Si nota esa ayuda son 100, ok, o son 120. Entonces llega SACA y dice, bueno, pero el fondo de la AFP se va a acabar. Y cuando se acabe, solo se va a quedar con el complemento. Pierde los 100, los 120. Entonces SACA dijo, no, el Estado lo asume todo cuando se acabe el fondo de la AFP de manera vitalicia. Ok. No es por el sistema de pensión, que esa persona sustituye un salario de 500 por una pensión de 400. Es por 2 decretos que endeudaron al Estado, ¿verdad?, para hacer esos pagos. Y en el gobierno de Flores, la deuda fue de 1.200 y un poquito más millones de dólares, porque vendieron bonos para pagar eso y para pagar las pensiones del sistema público. Y a partir del 2007, como se aprobó el fideicomiso de obligación previsional en el 6, a partir del 7, ese complemento sale de préstamos que le hacen la AFP al Ministerio de Hacienda, del dinero público. Así lo aprobaron. ¿Quiénes lo aprobaron? Arena, PCN, PDC, 48 votos. El Ministerio de Hacienda le da un papel que le dice certificado de obligación previsional. La AFP lo agarra y le entrega dinero. Millones de dólares en un año. 400, 500. Para dar ese complemento y para pagar las pensiones de miles de jubilados del Seguro Social que están quebrados, que la gente la sacaron para la AFP y le dejaron pensiones. Esas instituciones no pueden pagar pensiones. Entonces es un tremendo problema de la deuda. De manera que esto provocó endeudamiento con bonos y endeudamiento con las AFP. Y el gobierno pone en su presupuesto anual el pago de esa deuda, amortización y interés. ¿Y de dónde saca el dinero el gobierno para pagar la deuda? Del IVA, de la renta, de los tributos. De manera que una mujer que tiene una pupusería, que no cotiza, cuando compra paga IVA, y con ese IVA se paga el préstamo que sirvió para pagarle el complemento al Estado, o para pagarle la pensión al jubilado del Seguro Social. Y no lo sabe. Todo el mundo está pagando pensión. Pero los dos sujetos, las dos sujetas, la optada y la obligada, fueron afectadas con el cambio de sistema. Con la diferencia de que a una le ayuda y a la otra no tiene ayuda porque no entró en el decreto. Por cierto, es una deuda inconstitucional porque se aprobó con 48 votos. Ni siquiera con el 51. El doctor Héctor Dada, creo, y Sánchez Serén, que era diputado en ese momento, presentaron un recurso de inconstitucionalidad porque se aprobó una deuda con las AFP del Ministerio de Hacienda a través del Banco Multisectorial de Inversiones, que ahora es Bandesal, ahora lo utiliza Bandesal, que le dicen fideicomiso, que administran ese dinero, con 48 votos. La Sala de lo Constitucional de ese momento dijo que no había problema, que era constitucional. Se aprobó una deuda. Hay que decir esto porque además Gana, el partido donde se afilió Bukele, viene de Arena. Gana es responsable del fideicomiso y Gana es responsable de la reforma del 98. O sea, Gana está metida en la privatización, está metida en el fideicomiso y también están apoyando a Bukele el PCN y el PDC, que son responsables de la privatización del 98 con Arena. Y hoy son partidos que apoyan al presidente. De manera que Bukele milita y tiene el apoyo, o milita o está afiliado, de los partidos privatizadores y de los partidos que provocaron la deuda pública y que han creado todo este desastre. Porque son pensiones malas y deuda pública. Pensiones malas y deuda pública. Eso es lo que tenemos. Pero esto no tiene nada que ver con el 17. Podemos explicar brevemente, si hay tiempo, qué fue lo que se hizo en el 17. Muy importante que nos aclare eso, porque sí. Lo que se maneja en el magisterio es que la pensión pobre que tenemos los docentes se debe a los gobiernos del FMLN y que nos dejaron esa mínima. Entonces, cuando aquí tú ya nos hablas de dónde esa historial que nos has hecho de los gobiernos anteriores a llegar al 17, que nos lo vas a explicar ahora,
eso sería como aclararle a la gente de dónde vienen las raíces de las pensiones y cómo es que se ha quedado ese, que ya es una fórmula, ¿verdad? Que ya se trae desde los partidos de derecha. Correcto. ¿Verdad? Y que no va a cambiar. Yo quiero aprovechar, antes de decir la reforma, que en los gobiernos del frente se hicieron cosas buenas en el tema de pensiones. Lo ideal hubiera sido eliminar las AFP y estatizar el sistema, pero eso requiere 43 votos, una ley que nacionalice el sistema. El FMLN llegó a tener 35 diputados y diputadas y 31, nunca consiguió 43. Está claro que no iban a dar los votos ni Arena, ni el PCN, ni el PDC, ni Gana, que sufrió en el 9, un desprendimiento de Arena. Ellos estuvieron en contra hasta del sistema mismo. Entonces no se podía eliminar las AFP porque no había correlación política. Pero, primero, se subió la pensión mínima de $145 a 207. Es un aumento de 43%. No es una pensión buena, pero no es lo mismo 145 de 207. Eso se aumentó. Se aumentó la pensión de los lisiados y lisiadas de guerra. Hay un programa aquí que se llama, una institución que se llama FOPROLI, porque la pensión se fija de acuerdo al salario mínimo, según el nivel de discapacidad. Si tu nivel de discapacidad es de 80%, o sea, muy grande, te dan el 80% de un salario mínimo. Si es menor, te dan un 60%, si es menor, un 40%. Y los salarios mínimos, Mauricio Funes lo subió en un 20%, que ya acumulado es como 24%, y Sánchez Serén lo subió en un 20% para todo. Y Serén, el gobierno de Serén subió en maquila 40%, en comercio y servicio más de 20%, y en el campo se duplica. De manera que cuando usted agarra el salario mínimo de comercio y servicio, aumentó como 60% en los dos gobiernos, y sobre esa base se da una pensión a poco. De manera que la pensión del lisiado mejoró por ese aumento del salario mínimo. Esto hay que dejarlo claro. Y se crearon programas no contributivos, $50 a adultos mayores de 70 años pobres y el de veteranos de guerra. Lo dejó el frente en $100 a veteranos. Este gobierno no ha aumentado la pensión de veteranos ni le está dando la pensión a los adultos mayores. Okay. Lo otro bueno que se hizo fue que se bajó la comisión que cobran las AFP. Mauricio Funes le encontró en $2.70 de cada $13. De cada $13, la AFP se quedaba con $2.70 de comisión. Eso es 21%. La bajó a 17, o sea, a $2.20. Y luego en el gobierno del frente se bajó a $1.90. Es decir, que las AFP que se quedaban con $2.70 de cada 13 pasaron a quedarse con $2.20 y luego con $1.90 de cada 15. Hay una reducción. ¿Cuándo se bajó a $1.90? Con la reforma del 17. La reforma del 17 golpeó a las AFP. Yo he oído economistas, profesores universitarios, decir que la reforma del 17 benefició a las AFP. Vamos a desmentir esto. Esa reforma le quitó a las AFP una comisión que cobraba, que es sobre la cuenta inactiva. ¿Qué es una cuenta inactiva? Que yo tengo 5 años que coticé y tengo 5 años sin trabajo. No estoy trabajando, no tengo empleo, no cotizo. Pero tengo ahí 5 años que coticé, o 10 o 15. Ese dinero se presta. Sobre los intereses de esos préstamos, las AFP se quedaban con el 1%. Se le quitó esa comisión. Eso es un golpe. Ella lo aceptaron, pero se le quitó con la reforma del 17. Segunda comisión. Las AFP, cuando entregan pensión, cobran comisión. Es decir, a ti te dan una pensión de $300 y ella te quita una comisión. No es solo cuando tú cotizas. Te quitaban el 1.5. Ahora te quitan el 1. Entonces fue una disminución de 33%. Un valor que pasa de 1.50 a 1 disminuye el 33%. Yo estoy poniendo un ejemplo de una pensión, pero son millones de dólares. Así es. Y la comisión, lo que cobran, que quedaban como $2.20, se quedan con $1.90. Que lo dividen en seguro y en lo que se quedan ahí. Se bajaron 2 y se quitó 1. ¿Cuál fue el resultado? Que las AFP se habían ganado $31 millones en el 2017. ¿Cuándo entró en vigencia la reforma? En el 18. La ganancia bajó a 24 millones.
y luego bajó a 18, y luego bajó, en este momento anda por 16. Es decir, que las AFP están ganando la mitad de lo que se ganaban antes del 18. Se siguen ganando muchos millones, pero se están ganando la mitad. Este año van a cerrar con una ganancia más o menos, yo tengo los datos hasta octubre, de 17 millones. ¿Y cuántas se ganaban en el 16? En el 17, 31. Ahora, me refiero al año que terminó, el año 2022, va a andar por 17. Este año va a subir a 19, porque con la reforma de este año le subieron la comisión, pero ese es otro tema. Ok, entonces esas cosas fueron, digamos, positivas que se hicieron, pero no se tocó el tema del cálculo de la pensión. Por lo tanto, las personas obligadas que se están jubilando están padeciendo el cambio de fórmula del año 98. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la reforma entró en vigencia en el 18 y ese año, justo en el 18, comenzaron a jubilarse personas que en el 98 tenían menos de 36 años. Mujeres que tenían 35 y que en el 2018 ya tenían 55. Cuando ven la pensión, un salario de 800 y una pensión de 210, culpan a la reforma del 17 porque coincidió. No piensan que fue un problema iniciado en el 98. O sea, fue un problema que ya traíamos arrastrando nosotros de los gobiernos de derecha. Ahora bien, nosotros, como tú dices, hubieron obligados y los que no, ya vimos que estaban, que ellos se pasaban. Pero las personas que se quedaron con el IPEP y también parte de la AFP, estas personas ahora que se van a pensionar quedan con una pensión bastante altita, más alta que porque el IPEP era una buena opción entonces, porque se tuvo que quitar. Sí, es que la pensión del sistema público no era mala en función del último salario. Ajá, eso sí. En función del último salario. Ahora, si el salario era malo, la pensión era mala, pero esto es un problema del salario. Pero se sustituía el salario por una pensión que equivalía al 75%. Entonces, cuando surgen las AFP es que las pensiones comienzan a alejarse del salario, la tasa de reemplazo, y viene la ayuda a los octavos. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué lo cambiaron? Porque las AFP son un negocio privado. Cuando la AFP surge en el año 98, ¿sabe quiénes son los dueños? De Confía, Cristiani, dueño del banco Buscatrán, y dueño de Segura Sisa y Seguro Sisa Vida. De manera que maneja la comisión de la AFP y también lo que va al seguro, porque de la AFP se le pasaba. Ahora la va a pasar un instituto, pero se da un seguro por muerte y por invalidez. Ganan millones de dólares, Confía y gana millones de dólares. Seguro Sisa y Sisa Vida, pero además el dinero de Confía se deposita en un banco. Porque la AFP no tiene millones de dólares en su boca y el banco es de Bucatlán, también de Cristiani. Es un poco. Porque aquí hay una pregunta, mira, nos dice Luis Cuevas, pregúntale a César, ¿los Bukeles son accionistas de alguna AFP? Ajá, vamos a ver. Esta fue Confía, Cristiani, pero surgieron 5. Luego surgió otra que era de Perdomo, que quebró, de un economista, y surgieron otras 3. Una de esas 3, creo que Previsión, era de Armando Bukele. Pero Crecer, que era la otra, se tragó a la de los Bukele y se tragó a otra. Y estas 2 se fundieron con Crecer. De manera que de 5 quedó Confía, Crecer que se tragó 2, incluyendo la de Bukele, y una desapareció. Quedaron 2. ¿Quién eran los dueños de Crecer? Para completarte la historia. Baldocchi, dueño regalado, dueño del Banco Agrícola Comercial, de Seguro Hace Suiza y Hace Suiza Vida, y Simán, dueño del Banco Salvadoreño, que hoy se llama La Vivienda, y dueño de la Centroamericana de Seguro. De manera que agarraron todo. 3 oligarcas, Cristiani, Simán y Baldocchi. Este es un negocio que monta con los fondos de pensión. El Seguro Social y el INPE van a quebrar, ya se sabe que van a quebrar porque le están moviendo los cotizantes para acá y le están dejando los jubilados. Bueno, con el Seguro Social y el INPE que cargue el Estado. Ese no es el problema de ellos. Luego ellos vendieron los bancos
las empresas de seguro y las AFP entre el año 2007 y 2008. ¿Quiénes lo compraron? Bueno, lo compraron empresarios hondureños, panameños, gringos, de Inglaterra. Ellos se metieron en el banco que era de Simán, que cambió de nombre por HB, ¿qué es esta vivienda? que ahora es la vivienda, y colombiano, pero también hay socios salvadoreños. Nosotros conocemos información ahí de que uno de los socios es interior. Y parece que los dos también son socios. De manera que eso está mezclado. ¿Por qué, para contestar tu pregunta, no mantuvieron el seguro social en el INPE? Porque querían hacer negocio con el dinero de la pensión, sacar ganancias y con los seguros. Eso era todo, por eso fue que privatizaron. Aquí me hacen una pregunta, César. Dice sobre la pensión universal, antes y ahora, dice. No sé. La pensión básica universal se creó en el gobierno de Mauricio Funes, que consiste en $50 mensuales a las personas adultas mayores de más de 70 años en condición de pobreza extrema. Le daban $100 durante 6 meses, que es lo mismo que decir $50 mensuales. Y beneficiada va a 26.000 personas. Es un programa creado en el primer gobierno del FAO. Cuando llega a Seren amplía el programa y se le entrega a 37.000. Si tú multiplicas 37.000 por $50, eso te da como 22, 23 millones de dólares. Pero eso lo paga el Ministerio de Hacienda. Eso no va a cuenta de Seguro Social, del INPE, no es de AFP. Eso se llama pensión no contributiva. ¿Qué es lo que ha sucedido con este gobierno? Que no la están dando. La pasaron del FIDL a el Ministerio de Desarrollo Local, ¿verdad? Donde está María Chichiri. Y resulta que en los primeros, hasta octubre, habían ejecutado ese ministerio como 21 millones de dólares del presupuesto. De manera que lo que han hecho es pagar salario, pagar casa y pagar otra cosa y no están entregando la pensión. Eso ha sido documentado. No se la están dando a los adultos mayores. En los gobiernos anteriores nosotros hemos visto que había, por ejemplo, como docentes, siempre esperábamos que dieran un decreto, ¿verdad? Para ver si ese decreto favorecía o no favorecía lo de la pensión. Y ahora como que, de verdad, toda la gente estaba esperando lo que era la reforma. Entonces, no hubo ni un decreto que nos favoreciera a nosotros como docentes, sino que con toda la aclaración que nos estás haciendo, César, con eso estamos nosotros claros de que no es una pensión digna como se maneja en este gobierno, que el magisterio se da dignificado, porque la dignificación pues viene desde los salarios hasta la forma en que nosotros vamos a tener una pensión digna cuando ya, acordémonos que cuando ya estamos nosotros más de edad, es cuando más necesitamos. Y con una pensión, imagínate con una pensión de 240, como dice, pero ahora si me quedaba a 240, hoy me va a quedar a 300. Si me quedaba a 300, es 400, porque se maneja una tabla bien global, así lo ven. Entonces, cuando ya hacemos esa fórmula de los 250 divididos entre el salario, que realmente si somos de nivel 2 o somos de nivel 1, ¿cómo nos va a quedar a nosotros los docentes? Pues vemos que no es la verdad, porque no llegamos. Nosotros los docentes ni siquiera, César, llegamos a esas pensiones VIP que se han inventado, porque yo hasta este gobierno he escuchado esas pensiones VIP, no las había escuchado nunca, ¿verdad? Y al ver a cuáles son la gente que tienen esas pensiones, nosotros como docentes no llegamos ni siquiera a eso, porque son las grandes personas que manejan gran dineral. ¿Y quiénes son los mejores pagados aquí? Los diputados, la gente que está en el gobierno. Nosotros no. Nosotros ya tenemos un salario que estaban diciendo que si nos quitaban el escalafón, entonces quedamos más jodidos de lo que estamos. Bueno, mira, la pensión mínima está en 3.4. Nadie puede recibir menos de ahí por vejez, invalidez y sobrevivencia, invalidez total. Y el 70% de 3.4 si es invalidez parcial. Okay. Por vejez 3.4. El 80% de las pensiones están en alrededor de la misma, de las pensiones que ya hay en el país.
alrededor del 80%. No pueden estar más altas. Una persona con un salario de 1.000 que se jubile, no le llega a 300, le sale de 240. Pero le va a llegar a 3.4 porque la mínima está en 3.4, no por la AFP. Le sale de 2.40, le sale de 2.50, pero va a recibir 3.4, menos los descuentos. Pero insisto, no es por la AFP, es porque hay que darle un complemento, porque los diputados y las diputadas la subieron a 3.4. Okay. Ese es el nivel de pensión mínima que tenemos. Y ahí gira la mayoría, porque los salarios en el país son bajos, los rendimientos de los fondos son bajos, pero sobre todo por la forma de cálculo de la pensión. Es la forma de cálculo que se modificó en el 98 la que impide que una persona con un salario de 800 le salga una pensión de 700, o de 680, o de 650. No hay ninguna posibilidad, ni obligado ni optado. Obligado sí por el complemento, optado, y obligado no, porque no tiene complemento, ¿verdad? Los obligados son los que están peor, la gente de menos de 36, los otros por lo menos. O sea que nosotros ya no vamos a alcanzar la pensión, así como a este camino. Este es el sistema creado en el 98. Es como decir el país está dolarizado. A mí no me gusta la dolarización. Sí, pero eso es lo que hay y viene del año 2001. Aquí te hacen una pregunta, César. Dice, César, ¿se podrá hacer algo después de haber sido aprobada esa ley vía express? Dice, porque es muy dañina al trabajador. Cuando hablo de revertir esa ley, preverá, me refiero a que, bueno, no se dice, me refiero a que si a haber una nueva configuración en la Asamblea Legislativa en las próximas votaciones, dice. O sea que si se puede hacer algo con esta reforma. Claro, si cambia la composición en la Asamblea es la que aprueba todas las leyes o las reformas a las leyes. Todo es posible. Si aquí aparecen 43 diputados y diputadas y un presidente que esté de acuerdo, porque el presidente puede vetar, aquí se eliminan las AFP, se vuelve a un sistema público, y de hecho hay propuestas del Movimiento Popular para volver a un sistema público y para que a una persona la pensión le salga por lo menos de la mitad de su último salario, subírselo a la... Hay propuestas, pero no hay correlación, ¿verdad? Eso depende de qué va a pasar en el 24, qué va a pasar en lo adelante, en las elecciones. Si es por la vía, digamos, esto se hace por la vía legal, tendría que haber correlación. Ahora bien, yo te quería volver al tema de la pensión. Universal. No, cuando tú me hablabas de la pensión es baja, la pensión es baja en el país. Sí, ese es uno de los problemas que tiene el sistema y tiene, yo mencionaba como causa el rendimiento, el bajo salario, pero también la forma de cálculo. Eso puede cambiar si se modifica la forma de cálculo, si se crea un sistema diferente. Pero lo otro es que también hay que ampliar, que este gobierno la ley no tiene nada, hay que ampliar la cobertura. Aquí acaban de aprobar una ley que se llama integral. Le pusieron el nombre de no integral. Tiene nada. Para ser integral tiene que resolver 3 problemas y no resuelve ninguno de los 3. El primero es la cobertura. ¿Cuántas personas de la población económicamente activa, de la que tiene entre 16 y 60 años, que trabaja o busca empleo, cotiza? Más o menos el 25%. Porque la mayoría de la gente trabaja en el sector informal, como le dicen, vendiendo en la calle. En la calle vende más gente que la que cotiza. Para no hablar ya del campesinado, que son 440.000, los productores de maíz y frijol, gente que trabaja en micronegocios, son más de 1 millón, etc. Hay que ampliar la cobertura. Para eso hay que incorporar a esa población. Esta reforma no tiene nada relacionada con eso. Y hubo una propuesta que se levantó del Movimiento Popular que permitía cierta incorporación. No vamos a entrar en detalles, pero hay propuestas. Hay propuestas. Pues hay que escucharlas. Hay. Este gobierno no incorporó al sector informal. De manera que la cobertura sigue. Porque es un problema del mercado laboral. De manera que la ley no es integral. Segundo problema, la pensión es baja. Okay. ¿Qué es lo que está planteado? La mínima está en 304. ¿Por qué está en 304? El primer gobierno del Frente la encontró en 145 y la llevó a 207. Y los diputados y las diputadas de oposición en diciembre del 2020
Los diputadas y diputadas de oposición en diciembre del 2020 decidieron pasarla de 207 a 304, si no estuvieron 207. Y Nayib Bukele vetó ese decreto en enero. Del año 21, del año 2021. Y mandó un decreto porque no estaba de acuerdo con que la mínima pasara de 207 a 304. Nada más hay que ponerlo en Google y que tenga una computadora. El presidente veta decreto de aumento de la pensión mínima. Eso es bien importante, eso que acabas de decir, porque según las personas, por ejemplo, más después te voy a leer algunas preguntas que está haciendo las personas acá, ¿verdad? Sí. Él la va a aumentar y que queda de 400, y la gente está ahí que queda de 400, ¿verdad? Porque mira, eso que tú dices ahorita, desde el 2019 no se tenía ni un decreto, lo que te decía, ni un decreto de pensión, ni la reforma, que él dijo que no en cuántos días iba a dar la reforma de pensiones, que no fue así, se tardó años en decir, 2 o 3 años quizás. Entonces, ¿quién la subió a 304? Los diputados de oposición. ¿Quién vetó? Bukele. Le mataron el veto, porque él solo contaba con los 10 diputados de AREN en ese momento, ¿verdad? Con perdón, de GAN, y tal vez algunos del PCN. Entonces le mataron el veto. De manera que aquí se subió la pensión de $145 a 304. Eso es un aumento de más del 100%, la mínima. Yo no estoy diciendo que esa pensión no es digna, pero hay un aumento. ¿Qué está diciendo el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda está diciendo que en el gobierno de Bukele va a pasar de 207 a 400. O sea, él la está subiendo de 207. Y realmente es de 3.4, se supone que va a subir en un 30% a 3.96. Bukele no es responsable del aumento de 207 a 3.4. Eso es parte de las manipulaciones que hay que dejarle claro a la gente, ¿verdad? Porque es un aumento del 30% que está prometiendo en la mínima. Y los gobiernos anteriores del FMLN y los diputados y diputadas de oposición la subieron en más de un 100%. Y Bukele está prometiendo un aumento de 30%. Pero resulta, en el artículo 114 de la ley, dice que la pensión mínima sigue en 114. Ok, yo voy a leer ese artículo 114 de la ley. Que esa está vigente. Esta es la ley que salió en el diario oficial. Sí, esa está caliente. Esta es la ley. El dictamen, luego la ley. Artículo 114 de la pensión, de las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas del sistema son las siguientes, 2 puntos. A, 304.17 por vejez, invalidez total y sobrevivencia. ¿Cuál es el aumento? Lo voy a repetir. Las pensiones mínimas del sistema son las siguientes. A, 304.17 por vejez, invalidez total y sobrevivencia. B, el equivalente al 70% del monto establecido en el literal anterior para invalidez parcial. Entonces son 2 pensiones mínimas, 304 y el 70% de 304. ¿Quién la subió a 304? La asamblea anterior. Así la encontró, cuando llegó esta ley, ya estaba en 3.4. De manera que, según la ley, la pensión mínima no va a subir. Ok. Yo no quiero decir, no quiero dejar sentado aquí, que no la vayan a subir. Yo lo que dejo claro es que en la ley no sube. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno, como lo prometió y lo ha dicho en la tele, puede ser que a fin de mes la aumente. Si es un 30%, no es 400. El 30% de 3.4 son 2.96. Que hasta eso están manejando mal. Tienen problemas hasta con sacar porcentaje. Pero el gobierno podría, a fin de mes, hacerle el aumento y que la gente diga, bueno, se aumentó. ¿De dónde va a sacar el dinero? Lo va a sacar de una cuenta que se llama la cuenta solidaria. Es decir, de los fondos que la gente tiene, porque la gente tiene 2 cuentas. La cuenta individual, de donde se calcula su pensión, por 20 años, y una cuenta colectiva, donde va a parar una parte de la cotización. Entonces ahí se dice que los aumentos de la mínima saldrán de ahí. Pero la ley no dice que van a subir la mínima. ¿Verdad?
Pero si la suben, saldrá de ahí. Van a agarrar el dinero de la cuenta colectiva. Eso quiere decir que este dinero va a disminuir. La cuenta colectiva va a entrar en problemas. ¿Para qué la cuenta colectiva? Para que cuando tú vivas más de 20 años y se te acabe el fondo de aquí te sigan pagando. Si vives 22, 23 años más después que te jubiles. Digamos que tú te jubilas a los 55, a los 75 se te acabó la cuenta individual. Tú vives hasta los 80, te siguen pagando de la cuenta solidaria. Si le meten esa presión. Pero esa cuenta solidaria, perdón César, ¿cuánto sería? Porque como ya se me terminó a mí mi ahorro, mi cuenta individual, sí. Entonces ¿eso cuánto sería? Aquí es el 36% de tu cotización. De lo que tú cotizas, tú vas a cotizar 16, ¿verdad? Digamos, 7.25 de tu salario, el patrón pone 8.75, da 16, aquí van 7, quedan 9, ¿verdad? Perdón, aquí van 6, quedan 10, 9 van para tu cuenta individual y 1 va para el seguro, que lo va a manejar para la AFP completamente, que es la comisión, que sube de 0.90 a 1. Y aquí hay dinero, pero si lo utilizan para eso, para pagar la mínima, y también de aquí se sale el dinero para pagarle la pensión a los jubilados y jubiladas del Seguro Social y del INPE, ¿saben cuántos son? 88.000. Y de aquí sale la pensión, el dinero para los llamados certificados de traspaso. ¿Qué es eso? Que una persona cuando se vaya a jubilar le van a decir, pero usted cotizó 5 años en el Seguro Social y yo no tengo ese dinero, le va a decir la AFP, vaya a buscarlo allá. Cuando vaya a buscarlo el dinero no existe. Entonces hay que mandar un certificado de traspaso y lo pone a Hacienda. De aquí van a agarrar el dinero. Es decir, que esta cuenta tiene mucha presión, es lo que quiero decir. ¿Está bien? Pero no está en la ley el aumento. Es lo que quiero decir. 2 ideas quiero dejar. En el artículo 114 no aumenta la mínima. Y la segunda idea es que si lo aumentan, a pesar de que la ley no lo contempla, van a golpear la cuenta de garantía solidaria. Y eso es más deuda pública. Porque ese dinero hay que pagar. El Estado tiene que pagar. Y son 200 millones en el primer año. Solo en el primer año. De manera que están creando un problema grave financiero. Porque lo lógico es que si va a aumentar la mínima, lo asume el Ministerio de Hacienda. ¿Y el Ministerio de Hacienda cómo lo puede asumir? Bueno, que le ponga impuestos a los ricos. Este gobierno tiene 62 diputados y diputadas. Que se vayan. Sí, yo le puedo decir a Bukele cómo conseguir $1.000 millones en un año. Pero se tiene que meter con los que tienen dinero. El FMLN no podía hacerlo, porque nunca tuvo 43 diputados. A Bukele le sobra. No tiene 43, tiene 62. Con 43 consigue dinero para aumentar la pensión mínima sin crearle problemas a los fondos de pensión. Bien, entonces están haciendo un enredo aquí y están haciendo promesas. Lo otro que dijo el ministro de Hacienda fue que le van a subir la pensión de 300 en un 30% a todo el mundo. Pero hay 2 problemas. En el artículo 97 dice que la forma de cálculo no cambia. Y en el artículo 98 dice que le van a subir un 30%. Sí, ajá. Es decir, que si a ti te salen 2.40 y con el complemento te llega a 3.4, luego te van a subir otro 30. Según el artículo 98, van a subir un 30. A cualquiera. Si te sale de 500, te van a dar 500 más 30%, 650. Dice el ministro de Hacienda en la tele. Pero en el artículo 98 no está contemplado. Dice que la forma de cálculo es esta. Y en el 97. Y en el 98 dice sobre lo que sale se sube un 30. Ok, pero no está en la ley de dónde sale el dinero. Es que estos son los vacíos, vacíos que tiene la reforma. Porque no está en la cuenta solidaria. Porque no está ni en la cuenta solidaria y no está establecido en esta. Porque la mínima sí está en la solidaria, pero no está en la ley. Y la otra está en la ley, pero no está de dónde sale el dinero. De manera que yo tengo que esperar a fin de mes a ver si es verdad que van a subir la pensión. Y si la suben, pues la mínima pasaría de 3.4 a 3.96. No sería la primera vez que aumenta, ¿verdad? Ya se duplicó, en estos años se duplicó sin Bukele. Bueno, subiría la mínima. Pero el costo de la vida en el área urbana está en $480, que es la canasta básica multiplicada por 2. La canasta de alimentos. Para vivir se necesitan $480 para no estar en pobreza. De manera que esa pensión no es digna. No, por eso.
hablando del magisterio, para no tener llegamos pensión a mínima. esa canasta básica. Para ustedes necesitan una pensión mínima de $500. Sí, Mínimo. y nos quedamos con eso, digamos, 240 más El complemento para el la complemento de la mínima, porque Ya. aquí había una pregunta que ya la contestó, que decía, el aumento del 30% que tanto favorece a los que ahora tienen la pensión baja, tomando en cuenta el aumento de la canasta básica. Entonces, allá ya dio la respuesta ahí. Pero ya la canasta básica se tragó ese aumento. Aumentó en $80, la canasta de alimentos aumentó, la canasta básica no, el costo de la vida, la canasta de alimentos aumentó en $40 entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021. Noviembre del 2020 y noviembre del 2020, $40. El costo de la vida es multiplicar la canasta básica por 2, de manera que ha crecido en 80. Si esto sube en $96, ya estuvo. Y en el campo ha subido en $37, por 2 son 76. De manera que lo que podría es compensar el alza del costo de los alimentos multiplicado por 2. Sería una compensación. Si sube la mínima. Sí, eso siempre Y si sube cualquier pensión en 30%. Pero habría que ver porque no está contemplada ahí. No está contemplado, estamos pendientes. Acá, porque aquí dice una pregunta, las pensiones, dice que ahorita inician, nosotros como Ministerio de Educación van a tomar posesión el 16 de enero, los nuevos maestros. Dice que si esos nuevos maestros ya van a entrar con una pensión de $400, pero con todo lo que nos has explicado, Pero son maestros que son pensionados. no, son los que van a iniciar ahorita. La pregunta dice que si los que van a iniciar ahorita, que son los que van a entrar, me imagino que se refiere a los que van a empezar el 16 de Una enero. persona que comienza a trabajar. Que comienza ahorita con, Sí. con este gobierno. Sí. Van a poder pensionarse con $400, dice. No, porque esa persona se va a jubilar dentro de 25 años. Así es. Esa persona necesita cotizar 25 años y si es mujer llegar a 55 años. Y si es hombre llegar a 60. Y si llegó a 55 y tiene 20 cotizados, todavía no se puede pensionar. ¿Cómo va a ser El Salvador dentro de 25 años? Yo no sé. ¿Está bien? Es un inicio. Lo que le van a descontar de su salario, un porcentaje, el patrón pone otro, etc. Pero que se prepare porque la forma de cálculo, si no se modifica, va a ser una forma de cálculo como la que ya tenemos que no es buena. Que va a ser la de los jubilados. Que le van a dividir el monto que tenga acumulado para los rendimientos estimados entre 250 meses. No le va a salir una buena pensión si de aquí a 25 años esto no ha cambiado. Va a seguir igual. Muy bien. Gracias, la verdad que nos está sacando de unas grandes dudas, ¿verdad? Que el magisterio a veces hasta tiene miedo. Fíjate que había una escuela que se iban a jubilar 7 docentes. De esos 7 docentes solo uno aplicó. Cuando ya se sienten esos vacíos de esta reforma y todo, entonces lo que está ocasionando acá este gobierno es que van a haber más personas con edades que no se van a poder pensionar por esta misma pobreza de pensión que está. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay un gran miedo ahorita en el magisterio de que este gobierno force a despedir a esas personas que tienen más de 60 años. Porque ya hay gente que ya está pensionada pero no se quiere jubilar. Por eso ya tiene la edad, ya tiene el tiempo, pero no se quiere jubilar por esta baja pensión que tenemos. Y como docente, si tú ves, mira, hasta para una plaza, sea ya interino, sea en plaza, si hay un interino que en este año, me decía alguien, han llegado hasta 500 solicitudes de aplicar a esa escuela, porque la demanda del Ministerio de Educación es grande. Mencióname el mejor salario de un docente o de una docente. El salario de una docente de la 6ª categoría, te decía. El mejor salario. El mejor salario. Es el del nivel 1, que lo tenemos en el... Llegamos a 1973.70. A 1900. A 1900. Ese es el mayor. Ese es el mayor. Ese es el mayor.
A esa persona le sale una pensión, a esa persona le sale una pensión inferior a $500. Podrían rondar los $500. $500. Sí. Ahorita con esta reforma. Sí. Y si le aumentan el 30%, que no está, le saldría de 600 y algo. Es decir, que va a reemplazar un salario de 2.000 por 600. No es un mayor cambio. Y todo el que tiene un salario de 1.200, 1.300 para abajo, que se prepare a la mínima. Es la mínima. La mínima actual, 3.4. Ninguna persona con $1.000 recibe 304 de una AFP. Ninguna. De la que fue obligada. Es casi imposible que haya una. No llega a 3.4. Pero le darán 3.4. Y si la suben a 3.96, bueno, entonces sustituirán un salario de 1.000 por 3.96. Sigue siendo una tasa de reemplazo bajísima. Baja, sí, bajísima. claro. Entonces estamos nosotros acá en este dilema, ¿verdad? De que dicen, ¿por qué no se jubilan los maestros? Si ya tienen la edad, ya tienen el tiempo. Pero es eso. ¿Sabes que nosotros como docentes tenemos los sueldos más bajos? Y esto los que tenemos doble sección, tenemos un sueldo base, que es lo que te digo, depende de la categoría donde estamos, pero el sobresueldo es de 200 y algo. Entonces, y se trabaja igual, el trabajo es igual, las mismas horas, y es mal pagado. Entonces, nosotros ahí como magisterio estamos muy mal en salarios. Y hay mucha gente que opta por no trabajar la doble, porque dice, mejor me voy a vender o tengo un negocio. Ya ves, todos los maestros andamos vendiendo algo, o tenemos otra entrada de otro trabajo, porque no es suficiente los salarios que nosotros tenemos en El Salvador. Y ahora peor, con todo esto que se nos viene de este aumento de la canasta básica, porque esto es lo que nos está golpeando ahorita. Y todavía como docentes de nuestro salario tenemos que pagar a veces o comprar material para ambientar nuestros salones, para tener nuestras aulas. O sea, son realidades de los docentes. Y todo eso no nos dignifica a nosotros como docentes. Entonces, tenemos esa cantidad de gente adulta en el magisterio por esta baja pensión que tenemos. Y esa es la realidad que vivimos. Sí. Es bien triste, pero es la realidad. Eso no va a cambiar mucho. No, de hecho no va a cambiar, no te digo, había muchas aspirantes que estaban esperando que esta reforma le fuera beneficiaria a ellos. Pero ya ver todo esto que se nos está viniendo y hacer todas las operaciones matemáticas que decimos, cuánto nos va a quedar y todo esto, máximo si nosotros los docentes siempre estamos endeudados, pero ni siquiera si yo no tengo una deuda, ya vimos que no vivo con $240, si la canasta ahora está sobre los $480. Entonces, estamos mal, pues. Estamos mal. Qué tristeza. Realmente nos vino a golpear fuerte esta reforma. El problema es que Bukele se puso a prometer cosas y todavía siguen diciendo cosas en la televisión que son incorrectas. Hay mucha manipulación. Tú hablabas de la pensión BIT. Ese término yo nunca lo había oído tampoco. No. Yo no sé de dónde lo sacaron, pero hay una idea que venden. La idea que quieren vender es que los gobiernos del FMLN y de Arena se dieron pensiones de lujo. Esa es la idea que quieren instalar. Y la segunda idea es que la van a bajar. Ok, vamos a aclarar la primera. La primera, eso no tiene nada que ver con el gobierno del FMLN ni mucho menos. El salario promedio de la gente que cotiza en este país está en $700. De la gente que cotiza. De manera que el promedio de la pensión no llegan a $200. Y se llevan a la mínima por el complemento. Okay. Si un hijo de un oligarca, fíjate lo que hacen los oligarcas. No voy a mencionar apellidos, la gente sabe quiénes son. Tienen una empresa y contratan a un hijo y le pagan $50,000 de salario. Y contratan a un nieto y le pagan 30,000. Y tienen salarios altos, familiares. El hijo, el compañero de vida de su hija, entonces tienen una nómina de salario alta. Eso le baja la ganancia. Si en vez de ganarse 20 millones, se ganan 15, porque inflan los salarios y pagan menos impuestos sobre la renta.
y el dinero queda en familia, ¿verdad? Es un mecanismo para, sí, que se llama ilusión. Bien, a un hijo de un oligarca con un salario de $30,000 le va a salir una pensión buena, ¿o no? Claro. Cuando Y se queda jubile, entre los ricos. cuando se jubile, la AFP le va a dar una pensión equivalente al 25%, si era de los obligados, de 30,000. Estamos hablando de cuánto, una pensión de casi $8,000. A eso le dicen BIT. ¿Cuánta gente tendrá esa situación? No sé cuánta gente, no sé si llegarán a 100. ¿Y qué se puede hacer con eso? Si es un empresario que le está pagando a una persona un alto salario, la AFP le tiene que dar esa pensión. Eso no tiene nada que ver con el gobierno. Eso tiene que ver con el salario y con el sistema de pensión. Ahora, si el presidente de la SER se jubila con un salario de 15, $16,000, a lo mejor también le sale una pensión alta, ¿verdad? Porque por ahí anda. O los magistrados de la Corte. Los magistrados de la Corte tenían salarios cercanos a $6,000. Los mayores salarios no están en la Asamblea. Los mayores salarios están en el órgano judicial. Y se lo acaban de subir. Y les sobran millones. Y se lo reparten en bonos. Los magistrados, que hay 12 que están con Bukele, de los 15, tienen salarios todos cercanos a los $6,000. Y si esa gente acumula durante 9 años esos salarios y se jubilan de $6,000, le puede salir una pensión. Imagínate que haya sido optada, que le dan hasta un complemento. Le sale una pensión de 2,000, más el complemento le sale de 5,500. ¿Será esa la BIT? Si esa es la BIT, que le pregunten a los que decidieron, a los optados, darle ese complemento, que fueron los diputados, de Gana, porque Gana era de Arena, del PCN y del PDC, ¿verdad? Si esas son las BIT. Porque la mayoría de los optados le sale una pensión de 800 y con el complemento le puede salir de 1.400, de 1.500. No son de lujo, son buenas, pero no son de lujo. Esas de lujo son de altos funcionarios y de grandes empresarios. Ahora bien, el ministro de Hacienda dijo en la televisión, en un canal de televisión, que la iban a disminuir, ¿verdad? Yo voy a leer el artículo 157, a ver si la van a disminuir. ¿Qué dice el artículo 157 de la ley? Fíjate bien. El artículo 157, la crearon ellos, y ahora vamos a ver si la van a disminuir. Artículo 157. A partir de la vigencia de la presente ley, a los pensionados por vejez, tanto del sistema de ahorro para pensiones como del sistema de pensiones público, es decir, de AFP, Seguro Social o OMP, se les aplicará el incremento establecido en el artículo 98, es decir, se les sube. Luego dice, en ningún caso el monto de las pensiones existentes, en ningún caso el monto de las pensiones existentes a la entrada en vigencia de la presente ley serán afectadas o disminuidas con ocasión de lo dispuesto en este ordenamiento legal. De manera que no hay recorte de pensión. Lo que puede haber es aumento de lo que ellos se han inventado como BIT. Y aquí se le puso un tope a la pensión de los optados en $2,000 para que el complemento del gobierno no fuera tan grande. Es decir, te jubila con 1.200 y hay que darte un complemento de 2.500. No, entonces se decidió que el complemento llegara a 2.000, porque ya una pensión de 2.000 es buena en los parámetros nacionales. Ahora lo subieron a 3.000 con esta nueva ley. Es decir, todo esto es un gran problema para el Estado, y mejorarle la pensión, darle mejor pensión a los que la tienen alta. Pero todo eso corre a cargo del Estado, porque ese complemento, a una persona que le saliera de 1.500, el complemento no puede pasar de 500. Digamos, voy a poner un ejemplo, un optado, un ministro optado, y se jubila con un salario de 3.000. Si se hubiera quedado en el sistema público, le salía de 2.700, digamos. Pero como se pasó a la AFP de manera voluntaria, le sale de 500. Entonces viene el decreto que le dé el complemento y hay que darle 2.700. ¿Qué fue lo que se decidió con la reforma del 17? Que ese complemento no pasara de 2.000. Déjeme solo, pero hasta 2.000. ¿Qué han aprobado ahora? Que pueda llegar a 3.000. Es decir, es todo al revés. Le están aumentando la pensión a los que la tienen más alta y están golpeando a Hacienda
a los que la tienen más Porque baja. el problema que le viene a Hacienda y a la cuenta solidaria, porque todo eso sale de la cuenta solidaria, es grave. Aquí hay un economista que fue presidente del Banco Central que está con Bukele y dijo en la tele que la reforma es buena porque sube la pensión, pero que va a entrar en crisis en 5 años. Pero no dijo En a crisis. quienes le sube la pensión. Ajá, pero dijo entra en crisis en 5 años, en crisis financiera. Porque no va a ser sostenible. Sí, pero no son las pensiones bajas las que lo van a llevar a la crisis. Son las que ellos inventaron como VIP y los complementos más altos. Y cargarle todo a esta cuenta. Para ustedes es peor porque ahora incluso te van a quitar más dinero de tu cuenta individual. Ah, no, pues sí. Porque la AFP va a captar más. Va a ganar más. Va a ganar más. Va a ganar, por Va a eso ganar. están bien calladitos y no dicen nada. Aquí hay una pregunta, César. Dice José Fidel Campos Sorto, dice, desde Carolina del Norte, envío un saludo a César, dice, y a su entrevistadora. Pregunto, ¿qué opina César acerca de lo que vivimos en el exterior y que podríamos cotizar el sistema de pensiones de nuestro país? ¿Qué es lo que pretende Bukele? ¿Qué tan riesgoso serán nuestras cotizaciones? Bueno, esa es una promesa de que se pueda cumplir. Lo que no están son los mecanismos. Falta que aprueben los mecanismos para ver cómo una persona que vive en el exterior pueda cotizar en el sistema nacional. De todas maneras, si cotiza aquí, que se prepare, porque no tiene nada que ver con el salario. La tasa de reemplazo va a ser peor, porque si aquí con un salario de 1.000 le sale una pensión de 3.4, porque le dan para llegar a 3.4. Si ese salario en Estados Unidos, no se lo van a calcular sobre el salario de Estados Unidos, sino con lo que tienen en la cuenta. Va a sustituir $3.000 por 304. ¿Verdad? Pero eso no está resuelto. No está resuelto. En la ley. Solo es algo que lo están diciendo. Puede ayudar a aumentar los fondos, pero no, como el fondo no es colectivo, sino individual, ¿de qué sirve? Porque antes, cuando el sistema era colectivo, que todo iba a una bolsa común, nutrirlo era bueno, porque salía una pensión para la generación que se estaba jubilando de los fondos de quienes estaban cotizando. Pero ahora son cuentas individuales. Yo no sé si una persona con un salario de 3.000 en Estados Unidos, que no es un gran salario allá, porque solo de la vivienda tiene que pagar como 2.000, va a tener interés en cotizar aquí para que le den 304. Pero bueno. Bueno, aquí quizás le voy a contestar yo a Freddy Fuentes, que me dice que a cuál es el salario de 1.900. No, no es de 1.900. El salario mayor del nivel 1 es de 1.071.11, que es la categoría 1A, porque vamos por categoría. Nosotros no llegamos ahí. Quizás fue un error ahí cuando dijimos rectifico, ¿verdad? El salario mayor que tiene un docente del nivel 1 es de 1.700.11. 1.701. Ajá. Entonces ese es, si está en la categoría A, que es la categoría última, ese es, ahí le aclaro, que le saque el 25% a ese salario. Ahí le va a sacar, no, es que quizás en algo quizás dijimos que, bueno, no sé, aquí me estoy preguntando a cuál es el salario de 1.900, no es de 1.900. El salario del nivel 2 más alto que tenemos en la categoría 1A es de 973.73. Eso es lo que dijimos, 900, no hemos dicho 1.900, sino que 973.73. Y en el nivel 1, el más alto es en el nivel 1A de 1.071.11. Muy bien. Acá, ¿verdad? También nos dicen... dice Feli Fuentes, excelente esa explicación, como los millonetas, dice, para no pagar los impuestos, centran a su familiar y así mamarla 2 veces, dice, no para los impuestos que tendría que pagar, de esa forma, dice, pagarle la suma, bueno, ya esto, ya, ¿verdad? Sobre cómo lo que tú acabas de decir, quiénes son los que realmente salen beneficiados y quienes ganan esos montos de dinero, entre ellos mismos, que son las grandes familias reconocidas, ¿verdad? Que nosotros ya las conocemos. Muy bien, gracias César, porque nos estás aclarando realmente varios artículos, ¿verdad? De los que la reforma tiene muchos vacíos. Nosotros vemos que a veces no tenemos esa paciencia de escudriñar esas reformas que tienen ahí, pero tú como especialista, economista,
que nos está dando eso. Alguien me dice acá que si puedes explicar, César, en los artículos, alguien me puso acá, 96 y el artículo 98 de la ley, dice, que si lo puedes explicar. Vamos a buscarlo. El 98 es el del aumento. Y el 98. Sí, el del 98 es el del aumento. El 98 es el del aumento. El aumento a partir del cálculo de la pensión del año del 97. Del 97. Del 97. Eso es todo. Lo que no tiene es la fuente de financiamiento de ese supuesto aumento. En el caso del 96, este artículo 94, 95-96 es de la edad de retiro. Para las pensiones de vejez, la edad de retiro para hombres es 60 años y para mujeres 55. Ya, eso es todo. O sea que para tú jubilarte, eso es el 56, el 96, tienes que acumular 55 años, siempre que eso se combine con 25 años cotizados. En tu caso, en el caso de un hombre, 60 años de edad, siempre que se combine con 25 cotizados. Porque si llegó a 60 y tiene 20 cotizados, ahí tiene que llegar a 25 cotizaciones. Lo que puede hacer ahí es llevarse el dinero, pero ya me he pensionado, ¿verdad? A los 60 o a los 55 puede retirar, que no es el retiro del 20%, estoy hablando del retiro de los fondos, o del 25%, porque eso lo quitaron en la ley, y ya no se puede retirar el 25%. Pero hay una cosita que yo quería completar, que yo decía que la ley no es integral, decía que no era integral porque no tenía, primero, la cobertura, no incluye. Segundo, debe mejorar la pensión, convertir la pensión en pensiones dignas. Ninguna pensión va a ser digna de ese 80 que hoy ronda la mínima. Hay pensiones dignas, pero la mayoría no serán dignas con esta reforma. Y con esta canasta básica incrementada en $40 y el costo de la vida en 80, ni hablar. Y lo tercero es que debe atacar el problema financiero del gobierno. Para ser integral debe atacarlo, porque el gobierno tiene demasiada deuda, el Estado, ocasionada por este sistema. Quebraron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el tema de pensión, no en la seguridad, sino en la parte de pensión. Y al INPE le quitaron los cotizantes y asumió el pago de esa pensión el Ministerio de Hacienda, con deuda que todavía estamos pagando, porque Paco Flores vendió bonos en el 2004, todavía gobernaba, y saquen el 5, a 20 años, vencen en el 25. Estamos pagando esos bonos para pagar la pensión y lo que han prestado la AFP, que el Estado le debe miles de millones de dólares. Entonces, eso no se ataca, eso se complica. Imagínate con lo que hemos señalado. César, con todos estos millones que ha prestado este gobierno en esta pandemia, que ha sido... Bueno, este gobierno ha aumentado su deuda en 5.300 millones, de cómo la encontró. Y solo en el tema de la AFP es más de 1.000. Pero lo de la AFP es un mecanismo que lo heredó, porque viene desde el 7, lo heredó el Frente, eso ha continuado. La mentira que dijo el ministro de Hacienda fue que no estaban echando mano de los fondos de la AFP para pagar pensión del sistema público, que no estaban usando el fideicomiso. Él mintió, porque esa deuda subió en más de 1.000 millones. Y no debería serlo, porque nada más tenía que decir, bueno, el fideicomiso existe, y punto. Y mientras exista, se echa mano de esos recursos para pagar la pensión del sistema público, el complemento a los optados, los certificados de traspaso. Sencillamente fue un mecanismo que se dejó, como se dejó la dolarización. Si yo soy presidente, yo no voy a decir que la dolarización no existe, ¿verdad? Yo diría la dolarización existe, pero la aprobaron los, ¿verdad? El Partido Arena, PCN y PDC, pero es que siempre hacen un enredo, siempre andan manipulando la información. Salía una diputada diciendo que éramos irresponsables las personas que habían retirado el 25%, no. que por culpa de estas personas, ¿verdad? Estaba molesta y okay. Salió bien. Vamos a explicar eso. Ahora que tú dices eso, me viene a mí esa que vi esa señora bien enojada, ¿verdad? Que nos... Bueno, trata de irresponsables a todos los que han retirado el 25%. Me parece importante decirle algo a esa persona. Aquí se iba a crear un sistema mixto, mejor dicho, que fue la propuesta del Frente. Ese sistema mataba a las AFP en 5 años. Morían, no lo voy a explicar, pero morían.
porque el 80% de las cotizaciones, porque todo el que tenía hasta 2 salarios mínimos iba a cotizar en un fondo público, que lo iban a manejar la AFP, pero era de un instituto de pensión público. Ok. Ellos se dieron cuenta que las AFP no sobrevivían y sacaron una publicación llamada El robo del siglo. ¿De acuerdo? Sí, que salió en todas las portadas. Y ese sistema todos mixto, que fue la propuesta del gobierno del FMLN, porque en la campaña electoral del 2000, para las elecciones del 4, en el programa de gobierno del Frente hablaba de sistema mixto. ¿Qué hizo Serena? Cumplió una promesa de campaña. Se presentó el sistema mixto. Lo bloquearon los diputados de Arena, del PCN, del PDC y de Gana. Y no pasó. Ok. Luego esos 4 partidos presentaron una propuesta, porque había una crisis en el 17. Había un problema de que no se le iba a poder pagar la pensión a la gente jubilada del sistema público, porque ya la AFP no podían prestar más. Y esos 4 partidos presentaron una propuesta. Y en esa propuesta está el 25%. No fue una propuesta del FMLN. Eso hay que decirlo. Fue una propuesta de Arena, PCN, PDC y Gana. El Frente la vio, votó por la reforma del 17 y dejó eso incorporado. Digamos que la aprobaron 5 partidos. Yo creo que había un diputado ahí de Cambio Democrático. De manera que el partido de Bukele, que aquí es que quiero llegar, donde él se afilió, es parte de la aprobación del 25. ¿Por qué esta señora, que está con Bukele, Nuevas Ideas, dice que la persona que hizo uso de ese mecanismo, que es legal, es una persona irresponsable? Cuando el partido del presidente de la República aprobó eso, y cuando ella también está apoyando a Bukele, y ella es aliada de Gana. Esa es una irresponsabilidad. La gente retiró el 25% en el marco del COVID y un poquito antes, y eso no tiene nada de malo, porque eso era una facultad legal y se podía resolver este problema así. Cuando se va a jubilar la persona, tiene que poner lo que se llevó, más los rendimientos del periodo de los 5 años. Digamos, se llevó $5,000, tenía que poner 6.500. O trabajar 5 años. O combinarlo, paga una parte y trabaja otra parte. Esta es la ley. Eso no es una irresponsabilidad, eso le ayudó a un montón de gente que lo sacó. Pero insisto en que están diciendo cosas que son aprobadas por ellos mismos, porque esa propuesta fue de la derecha. Yo no la estoy criticando, lo que estoy diciendo es que es una propuesta de la derecha. Y hoy quieren decirle irresponsable al que hizo uso de ese 25%. Y la dejan fuera del supuesto aumento de 30%. Y digo supuesto porque sigo insistiendo en que la pensión mínima no está en la ley, el aumento, y la otra está en la ley, pero no se dice de dónde va a salir el dinero. Porque aquí hay otra referida a este 25%. Dice, ¿cómo quedarán los maestros que retiraron el 25% con la pensión, con esta nueva reforma? No, esa gente lo que tiene que, ya no le aumentan. Si habrá aumento, no habrá aumento. Porque ya no le van a permitir que la paguen, ni le va a permitir que trabaje esos 5 años. Cuando se vaya a jubilar, tendrá un fondo más pequeño. Y por lo tanto la pensión queda más baja. Va baja, pero como a todo el mundo le va a salir por debajo de... No le afecta mucho. No le va a afectar tanto. Lo ponga o no lo ponga, no le va a llegar a 300. Y ya hizo uso de su dinero. Y como la mínima está en 3.4, pues... Ahí está, ¿verdad? Ahí está la clave. Porque sí, aquí dice salvo una gente que le podría salir de 800. Sí, y que por haberlo sacado le va a salir de 600, pero ¿cuántos son? Somos mínimos. Aquí hay una pregunta, César, dice, aborden lo del INPEC, dice, ¿cuál será su pensión si es cierto que se quedarán con 800? La gente que se quedó en el sistema público. Aquí solo dice, aborden la del INPEC, ¿cuál será la subvención? Dice, sí, es cierto que se quedaron con 800 dólares. No, la pensión ahí se calcula como se calculaba antes. Entonces eso no... Eso no, es que la gente que se quedó en el sistema público fue a la gente que no le fue mal. A la gente que le fue mal fue a la que se pasó a la AFP, pero bueno, después le dieron el complemento para ayudarla. Y a la que obligaron a pasarse a las AFP. Ahora, yo no quiero decir que quien se quedó en el sistema público tenga una pensión digna necesariamente, porque depende del salario. Pero la tasa de reemplazo es buena. Está por encima del promedio latinoamericano.
Aquí hay otra pregunta, César. Dice, si yo gano 1,184, ¿cuánto recibiría $400 de pensiones? Si es una persona obligada, de la que se Su pasó, salario dice que es 1,184. Sí, pero no sabemos la edad de la persona. No sabemos la edad. Si fue obligada o es de los... Sí. Si es una persona que se pasó de manera voluntaria, a esa persona le sale una pensión como de 240. Pero el complemento se la sube a 700. Si es una persona a la que la obligaron a pasarse en el año 98, que tenía menos de 36, esa pensión no le va a llegar a 300, le sale como por 240, 250, pero como la mínima está en 340, le va a salir a 340. Y si la mínima la suben a 396, entonces le saldría en 396. Aquí te hacen una pregunta también, dice, ¿cómo se podría hacer, César, para que esta ponencia que estás desarrollando, ponerla, dice, multiplicar masivamente para cambiar el chip de mucha gente que está anestesiada, dice, además de hacer, dice, ¿qué dice? Disertaciones sobre estos temas en todos los gremios, sindicatos, dice, independientemente del sector profesional que sea, que se le dedique, dice. O sea, acá, ¿cómo se puede hacer intensiva? Nosotros sabemos que todas tus ponencias son bien importantes, César, porque sos un economista bien reconocido, tienes una larga trayectoria, entonces la gente cree mucho en tus argumentos, en tus análisis. De hecho, nosotros estábamos con eso de poder tener esta oportunidad como docente para que nos explicaras todas estas interrogantes, ¿verdad?, que los compañeros están haciendo. Bueno, gracias por tu comentario. Yo creo que hay que organizar más actividades, más programas, talleres, encuentros, pero me parece que también hay que trabajar materiales populares, porque el tema es un poco complejo, ¿verdad? Hay instituciones aquí que trabajan en eso y creo que se van a elaborar algunos materiales para hacer el tema más digerible, ¿no?, para la población, porque no deja de ser complejo, tantas cosas, ¿verdad? Pero estamos dispuestos siempre a llegar a donde haya que llegar para dar alguna charla o un taller o un programa de televisión o de radio, no hay problema, nosotros nos movemos. Qué bueno, vaya, aquí está la respuesta ya de César. Nosotros tenemos varios docentes con nosotros este día que nos están acompañando, como Mer. Voy a dar la palabra para el docente que quisiera venir, ¿verdad?, a hacerte una pregunta, que la pueda hacer. Así que los compañeros que están acompañándonos pueden hacer sus preguntas. Sí, tengo varias, pero la voy a sintetizar en una sola. ¿Cómo quedaría, digamos, habría diferencia entre el grupo de personas que se quedaron y van a ser pensionados con el INPEP, que todavía no están pensionados, pero se van a pensionar, digamos, el próximo año, dentro de un par de años, que se quedaron con el INPEP, y a partir, digamos, del planteamiento de la reforma del 2017, que estableció la diferencia entre que los que se quedaron con el INPEP iban a mantener el porcentaje del 55% y los que se quedaron con la AFP quedaron con el 35%. Esta reforma va a modificar eso. No sé, porque ya leíste un artículo ahí, pero no sé si todavía esa diferencia o lo deroga eso y se iguala ahí. No, la gente que está en el sistema público, ya sea el INPE o el Seguro Social, que son alrededor de 3.800, esos son los que quedan. En el Seguro Social andan por 500 y en el INPE como por 3.300. Esa gente pronto va a jubilarse. Esos se jubilan de acuerdo a la forma en que se ha venido jubilando. Esta ley no lo modifica. Lo que lo van es a absorber desde el instituto nuevo. Eso es todo. Este instituto va a anular Parece que el INPE desaparece y se crea el Instituto Salvadoreño de Pensión. Ajá, y este instituto... Pero las reglas de juego no cambian. Este instituto va a derogar, o tienen que crear ellos una ley que derogue la superintendencia del sistema de pensiones. No, la superintendencia no. Lo que desaparece es el INPE. Y se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Ya, una nueva institución, no sé para qué, porque pudieron darle esa función al INPE. Y está también la superintendencia. A lo mejor quieren despedir gente del INPE y contratar a algunos para el nuevo instituto
eso puede tener esa lógica, pero las reglas son las mismas. ¿Y qué de cierto hay que ya los maestros que le adelantaron o que retiraron el 25% de sus pensiones, ya de aquí en adelante ya no van a poder retirar el 25%, ni también a la gente que lo retiró no va a sufrir, no va a tener el aumento del 30%? Sí, el que retiró el 25% no tiene el aumento anunciado, que está en el artículo 98, pero insisto que tenemos que esperar a ver si es verdad. No tendrían derecho al aumento. No tienen que devolverlo y se pensionarán con los fondos que tienen. Y más nadie puede retirar el 25%, ninguna otra persona. O sea, queda anulado la posibilidad de retirar el 25%. Gracias. Hay personas que no retiraron el 25%, sino un 12% o un 13%, ¿verdad? Ya no pueden retirar más tampoco, no pueden llegar a 25%. O sea, eso queda anulado. Gracias. Y no tienen derecho al aumento. Pierden el derecho. Pierden el derecho al aumento. O sea, que todos los que retiraron el 25% Pierden el derecho al aumento. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. César, yo he ido poniendo mucha atención a tu ponencia, esas grandes virtudes tuyas, pero también le he ido poniendo atención a todos los estrados que se manejan, digamos, en el sistema de pensiones. Por ahí oí a Patricio en una ponencia, en una entrevista en el medio de televisión con Moisés Urbina. Yo tengo conocimiento de la ley y soy notario de carrera, abogado y notario de carrera, pero la pregunta mía va en una síntesis así bien precisa, como idóneo y experto que tú en la materia, es ¿cuánto tiempo llevamos de aquí, que arrancó esto, que es este año, a sentir los estragos el pueblo salvadoreño de esa ley? ¿Cuánto tiempo los tardamos? La hizo Moisés Urbina. Yo estoy haciendo una réplica. Dice, ¿cuánto tiempo? Le dijo. ¿Serán 3 años, 4 años, 5 años? Allí contestó Patricio y le dice, como que yo estuviera en la mesa, y dice, no, 4, 5 meses para acá. Se sienten los golpes de eso. Entonces me gustaría oír ese privilegio suyo, ¿verdad? Y que humildemente es una fraternidad y credibilidad en su concepto de formación y sencillez y humildad que tiene usted como profesional. Bueno, muchas gracias. Mira, el cálculo depende de si aumentan realmente la mínima y si aumentan realmente el 30%, ¿verdad? Si eso se hace efectivo, yo creo que va a haber problemas financieros en el sistema a partir del año que viene. Y se va a mezclar con un problema del pago de la deuda en general del país, que es muy alta. La presión sobre la finanza pública de esta deuda con las AFP, que es con el dinero de la gente, es muy grande. Ahí va a haber problemas. No estoy tan seguro de que sea tan rápido, pero sí se va a sentir el problema financiero ya en el nuevo presupuesto. O sea que sí tenemos problemas con esta reforma y todo lo que se nos viene. Bueno, voy a terminar de leerte las preguntas últimas para ir finalizando. Sí, tenemos tenemos otro maestro que quiere hacer otra pregunta. Gracias, buenas noches. César, un gusto saludarles a ustedes y a los compañeros que nos ven a través de los diferentes medios, ¿verdad? Preguntarte si El Salvador va a caer en impago por esa deuda de más de 5.000 millones de dólares, la cual se acrecentó, y todo lo que nos viene, digamos, para este año, que los compromisos de pagar deuda para pagar deuda, caeríamos en impago. Bueno, yo creo que en lo que queda del gobierno de Bukele, de aquí al 24, no van a caer en impago. Ellos van a sacar el dinero para pagar la deuda. De hecho, pusieron en el presupuesto el pago de la deuda. Pero mientras pagan, la deuda crece, porque paga amortización y paga intereses. Los intereses son más altos y no bajan la deuda. Digamos que si tú debes $5.000 y pagas 100,
tu deuda no baja a 4.900, tu deuda baja en $20, si 20 es amortización. Y si pide prestado 100, entonces al mismo tiempo, entonces tu deuda crece en 80. Es terrible. Paga 100, pide prestado 100 y la deuda sube en 80. Así está la situación, que es deuda para pagar deuda. Ok, pero ellos saben lo que significa caer en un impago en este año. Es muy grave porque hay elecciones en el año 2024. Y uno de los mecanismos que tienen, incluso ya para conseguir dinero, son los fondos de la cuenta solidaria. Porque los certificados, a esto llamado CIP, le cambiaron el nombre por COP. Ahora van a emitir uno que se llama COP. Y la AFP lo tiene que agarrar de manera obligatoria y de manera indefinida. Antes de los fondos de pensiones se podía echar mano hasta un 45%. Ahora se puede echar mano de manera indefinida. Eso está en la ley. Y podrían agarrar parte de esos recursos para enfrentar problemas de pago de deuda. ¿Cuánto pueden echar mano? 700, 800 millones. Y aquí no hay ni quien audite eso, porque el Estado está totalmente controlado. Tú no puedes hablar con el fiscal, no puedes hablar con el Instituto de Acceso a la Información Pública, transparencia, aquí no vale nada. Esa es como la pregunta que todos hacen. ¿Cómo se alimenta este fondo especial? ¿De dónde saca ese dinero? Sabemos y tenemos, digamos, por algunos movimientos que se dan, los despidos de los trabajadores, vemos la autorización de los millones de dólares para pagar deuda, pero no sabemos en realidad cómo se alimenta este fondo especial. ¿Te refieres a la cuenta solidaria? A la cuenta solidaria. La cuenta solidaria sale de una parte de la cotización que hacen las personas, que se divide en dos. La AFP te quita, digamos, antes de esta ley, $15, la AFP agarraba 1.90. 90 para ella, 1 para el seguro. Quedan 13.10. 8 iban a tu cuenta individual y 5.10 a la cuenta solidaria. Ahora van a ir 6. Aprobaron que vayan. Iban 5 aquí y 8.10 para tu cuenta. Ahora va a subir a 6. Va a crecer, pero también de ahí salen más requerimientos de pago. Y también se alimenta, pero eso no es mucho dinero, de gente que tiene pensión y tiene más de 80 años y quiere seguir cotizando. Pero eso es una cuenta, está ahí uno de los artículos de la ley, no tiene mayor importancia. Eso no creo que lleguen a $100.000 en un año. Entonces, esa es la forma de alimentarse. Pero el gobierno, yo sí creo que podría tener grandes problemas financieros a partir del 24. Ya año 25, año 26, depende también de lo que haga. Pero de acuerdo a la tendencia que llevamos, la única política económica de este gobierno es la deuda pública. Este gobierno no tiene plan económico, no tiene ninguna política. No tiene política ni fiscal, no ha movido tributos, solo pusieron un tributo a los seguros para los bomberos y lo está manejando Hacienda. Es decir, no hay política fiscal, no hay política monetaria, no hay política de nada, todo es el endeudamiento. La deuda estaba en 19.200 millones cuando Serén le entregó y ya está en 25.200, casi un poquito menos. O sea que ha crecido. Incluso cerró el 19 como un año compartido. Si quieres lo cerramos el 19, en 19.800 la deuda pública, poco menos de 20.000 y está en 25.200, ha crecido en 5.400. Ya en la gestión propia de Bukele. Es una cifra muy grande. El crecimiento se está acercando al 30%, el crecimiento de la deuda. En un periodo que no llega a 4 años, porque estoy dando datos de diciembre del 19 y de octubre del año 2022, ¿verdad? 20, 21, 3 años y 10 meses. Hay un problema grave ahí de endeudamiento y hay una deuda que es muy dura, que es la de CETES y LETE, que hay que pagarle en un año 2.600 millones. Serén se la dejó en 700 y pico y ya está en 2.500. La finanza pública está medio en bancarrota, pero ellos van a tratar de llegar vivos hasta el 24. Es claro y evidente el déficit fiscal entonces. Altísimo. Y el riesgo de pago de deuda es el segundo más alto de América Latina. Y este año no pudieron recibir un centavo de bono.
Nosotros tenemos la recaudación de ingresos entre enero y noviembre, no está diciembre. Y no hay un centavo de bono. Le aprobaron que vendiera bonos, los títulos valores. ¿Por qué no lo vendió? Porque ¿quién le va a comprar bonos? Con una deuda que tenga el 85% del PIB, es un indicador que utiliza. Es altísima para la recaudación. Un riesgo país enorme. Además, un país donde aquí no hay ni ley, no hay nada. O sea, ¿qué regla de juego? Si yo fuera un gran millonario, ¿qué bono le voy a comprar a este gobierno? Porque él si quiere quita al fiscal, si quiere quita. Aquí no hay regla de juego. Entonces se le está dificultando la colocación de bonos. Y la tasa de interés sería altísima. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que aumentaron la deuda de CETES y LETES y deuda de otro tipo como el BID, que le sigue echando la mano, el BESI y la Corporación Andina de Fomento, que se metieron ahí y le han prestado un dinero. Y agarraron y vendieron un dinero que tenían, los derechos especiales de giro, que era unos fondos, de una moneda del Fondo Monetario. El Fondo Monetario le da a los Estados miembros como dividendo. Y lo agarraron y el Ministerio de Hacienda se lo compró al Banco Central para pagar los 800 estos de enero, parte de los 800. Es un desastre. Entonces, agarrando de donde pueden, están. Bueno, al Instituto de Veteranos, ¿cuánto fue que le quitaron? 40 millones. La pensión no la están entregando, son 22. La inversión pública la paralizaron. Había inversión pública por 1.700 y pico de millones y no van a ejecutar ni 500. Les voy a dar algunos datos. 11 millones para ANDA en infraestructura. Cero. Nada. No invirtieron nada. 75 millones para mi nueva escuela. El último dato que yo tenía era que habían invertido cero de los 75 millones para infraestructura. Para el INDRI, para el Instituto de Deporte, más de 90 millones en infraestructura. No habían invertido ni $100,000. El Ministerio de Obras Públicas tenía 70 millones para obras de mitigación, etc. Cero inversión. Cero. 4 sedes de la UE. Cero. Las 4 sedes. Ninguna. 7 pasos de nivel iban a inaugurar en el año. ¿Cuántas han inaugurado? Cero. La DOM iba a manejar 360 millones, la Dirección de Obras Municipales con los fondos. El bacheo que han hecho no llega ni a 60. Entonces bajaron la inversión pública. Como no vendieron los bonos, pues Bukele dijo, párenme todas las obras, que la gente no se da cuenta. En vez de despedir gente, o de quitar subsidios, o de bajar salarios, lo mejor es un puente que iba a hacer, no lo hago. Y nadie se da cuenta. Pero eso afecta en términos de la modernización de la infraestructura, del crecimiento económico, de la contratación de empresas privadas, afecta a la economía. Entonces tenemos un crecimiento chiquito y el año que viene la economía va a crecer unos 7. El más bajo crecimiento de los últimos, desde la crisis del 9. Y la más baja de América Latina. Aquí la cosa va muy mal y no hay inversión extranjera que supla. Tenemos los datos de los primeros 9 meses. Los dólares que entraron por inversión son menos que los que salieron de las empresas que tienen aquí. La diferencia son más de 40 millones. Costa Rica recibió 3.100 millones de inversión extranjera. Guatemala 3.500. Nicaragua 1.200 el año pasado. Y nosotros 333. Mejor ni sigo hablando. Sí. Esa es la situación que hay, económica. Ahora, Entonces, ¿cómo el gobierno va a resolver? No viene inversión en el marco del Bitcoin. César, porque el Bitcoin iba a resolver todo eso. Ante la comunidad internacional, ante los ojos de la comunidad internacional, el Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, estas instituciones son las que han prestado dinero a El Salvador. Y nos dimos cuenta pues que así lo hicieron pues para cubrir el presupuesto del año anterior, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estaría pensando la presidenta del Banco Mundial o los voceros oficiales de estas instituciones en cuanto a este gobierno y ver la realidad de lo que está aconteciendo en El Salvador? Bueno, yo no conozco mucha opinión del Banco Mundial, pero el Fondo Monetario le está proponiendo un ajuste. Le está diciendo, te presto 1.200, pero por favor, bájame los gastos y consigue dinero por 1.000, más o menos como, ellos le hablan 4% del PIB, ¿cuánto es eso? Como 1.400 millones, 1.300 millones, pero eso implica subir el IVA, porque el fondo no le dice ponga el impuesto a los ricos, sino subame el IVA 3 puntos.
1.5 y después 1.5. Bukele cuando vio el paquete dijo, no me meto en eso, porque aquí se va a armar una convulsión. Entonces el fondo no le presta nada. Y como no le presta y el riesgo país sube, no le compran bonos. Le echan la mano el BESI y otro, lo que hemos dicho. Ellos están pensando que la situación está muy mal, porque el concepto riesgo país es lo que quiere decir es el riesgo de un Estado de pagar su deuda. Y se mide a través de un índice que se llama INVI. Entonces toman en cuenta la deuda, el déficit fiscal, la evolución de la deuda, el crecimiento económico, la corrupción pública, el Estado de Derecho, todo eso es parte del índice. Y aquí hay corrupción, no hay Estado de Derecho, la deuda crece, el déficit fiscal crece, la economía crece menos. O sea, todos esos indicadores, los malos suben y los buenos bajan. Entonces hay una situación muy precaria. Este gobierno está empujando al país a un tranque. Y para colmo parece que han perdido dinero. Yo no sé si es cierto con lo del Bitcoin. Digo que no sé si es cierto porque yo no le paro bola a los twitters de Bukele. No es una fuente, pero lo que le dan seguimiento dicen que compraron Bitcoin por 102 millones y hoy lo que tienen son 40 y pico. O sea, se han perdido más de 60. Si es que lo vendieron. Si no lo han vendido, entonces tienen ahí un Bitcoin que hoy vale 40,000 y pico. Todo el dinero, porque está 16, cuando invirtieron 104. Pero ese dinero no es de Bukele, ese dinero proviene de la recaudación. Ese es el dinero de nosotros, que él lo está utilizando para hacer lotería y para jugar en un casino. Es terrible la situación. Tenemos también otra pregunta de otro maestro. Sí, al inicio comenzó diciendo de que esta reforma no es ni sostenible ni integral por 3 factores: por la baja cobertura de los asegurados, por las bajas pensiones y la tercera, me gustaría que mencionara la tercera. El problema financiero que le ha ocasionado el surgimiento de este sistema privado al Estado. El Estado tiene una gran problemática con este tema de la pensión, que viene desde la privatización. La deuda. Desde la privatización. Y otra, la última en mi caso. La famosa fórmula, esta fórmula de la que habló, se toma en cuenta lo cotizado al Fondo Solidario, o eso ya no cuenta para el cálculo de la pensión. Es de la cuenta individual. De la solidaria se echa mano después que se te agota la cuenta individual, que se estima que puede durar 20 años. Ese es el estimado. Incluso la ley dice, si todavía queda un remanente, te siguen pagando de ahí, un año más, digamos. Entonces ese cálculo es sobre el fondo propio. Ahora, la lógica de la reforma del 17 era que esa cuenta fuera disminuyendo. Fuera disminuyendo y se fuera nutriendo la cuenta individual, hasta ir pasándole un 2%. Y ahora es al revés, ahora crece porque le meten un 1 aquí. Se están haciendo al revés las cosas para poder agarrar más dinero de aquí. Cuando digo agarrar no estoy hablando de corrupción, ¿verdad? Porque ellos utilizan ese término. Hay un sindicalista que dice, los gobiernos de Arena y el FMLN agarraron dinero de la AFP y se lo han robado. No, es que la AFP compra certificados y entrega, pero el gobierno le paga todos los años amortización y interés, está en el presupuesto. Ahora, ese es un mecanismo negativo, aprobado por la derecha. Son como un préstamo. Exacto. Que yo tengo un préstamo y lo estoy pagando y me cobran comisión. Exactamente. Así es. Exactamente. Entonces, tu tarjeta de crédito que tú pagas y tú sigues sacando. Muy bien. Aquí quizás ya para finalizar, tenemos, dice, los docentes que aún están con el INPEP y que este año quieren jubilarse, ¿serán afectados por esta ley? No, yo creo que no, porque las condiciones no cambian. Si son del sistema público, le va a pagar la pensión, creo que el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Bueno, yo creo, César, que hemos dado cobertura a las preguntas que las personas que nos han estado viendo nos han hecho. Agradecerte tu tiempo que te has tomado para venir al movimiento MEO, ¿verdad? Y apoyarnos con todo eso que ya bastantes días nos estaban diciendo que querían una entrevista contigo para aclarar todo esto de pensiones. Esperamos que en otros espacios que podamos tener, quizás con otros temas, ¿verdad? Siempre en lo que es docencia, hacemos un llamado, ¿verdad? Nosotros como MER, a todos los docentes, que nosotros somos un movimiento
que no estamos con un sindicato, sino que en nuestro movimiento hay docentes que pertenecen a los diferentes sindicatos, no voy a decir nombres, pero que estamos en resistencia por la lucha de los derechos de los docentes y de los alumnos y de la comunidad educativa en general. Así que tenemos la marcha del 15, ¿verdad? Hacemos un llamado para que los docentes se unan a esa marcha del 15. Apoyamos la iniciativa que tiene un sindicato de hacer una marcha el 27 para unirnos también a esa marcha, todo para en pro de nuestros derechos como docentes. Y ya vimos que la reforma tiene bastantes vacíos y que no es así como se pinta, ¿verdad? Que nos van a dar casi $100 de aumento en las pensiones, que se maneja. No, no es así. Ya teniendo todo como tú nos has explicado, nosotros creo que quedamos claros. Así que como MER y como docente, agradecerte tu tiempo. Bueno, solo quiero decir una última cosita. Pongamos la atención a que pueden también, si aumentan el 30%, no solo de la misma, sino del resto, podrían sacar el dinero de la cuenta individual. Si lo sacan de la cuenta individual, que creo que es una de las ideas que señaló Patricio, porque la ley no está clara, ese fondo no va a alcanzar para los 20 años. Es decir, está pendiente ver estas cosas que no están claras en la ley. Si van a agarrar de la colectiva o de la individual. Si agarran de la cuenta individual no llegamos a los 20 años. A los 20 años y le bajan los rendimientos. Y nos bajan. Y le bajan los rendimientos sobre ese dinero. Si la agarran de la colectiva, van a presionar mucho a la colectiva y el golpe va a venir aquí. Y el golpe para el país que nos vamos a tener. Para acá, el endeudamiento, que al final van a tener que tomar medidas fiscales y también el riesgo de esta cuenta. Okay, pero eso yo lo dejo porque la ley no me lo resuelve. ¿Verdad? Por lo menos la mínima me dice sale de la cuenta colectiva, aunque no la aumentan en el 114, que la otra quede en el limbo. Y nada, agradecerle a ustedes por la invitación. Yo soy el agradecido, muchas gracias al MEO y a todas las personas por sus preguntas y por sus comentarios. Y cuando quieran nos vemos de nuevo. Muchas gracias, César. Y gracias también a todos los que nos han acompañado, ¿verdad? Que han estado docentes de las diferentes instituciones. Así que si van a pasar algunos colegas, pueden pasar, y si no, pues les agradecemos también que han estado apoyando esta noche, tarde, ¿verdad? Que hemos tenido esta tertulia muy importante con César Villalobos. Muchas gracias.